No creo en que uno puede planificar su vida, y no fue como viví mi vida hasta ahora, no con un plan. Creo que uno sí, o por lo menos a mí me ha pasado, tiene muy claro el norte. Sabía que quería liderar, sabía que quería conocer el mundo. Siempre tomé la vida abrazando lo que la vida me traía y haciendo de eso lo mejor. Al final del día, la vida es un camino que te va presentando oportunidades, te va dando piñas y tropezones, pero lo que hacemos con eso depende un poco de nosotros. Bueno, yo creo que he tratado de hacer lo mejor de lo que se me ha presentado. Hola, soy Miguel Galucio, argentino, entrerriano, nací en Paraná. Soy CEO de Vista Oil and Gas, ciudadano del mundo y cofundador de una compañía que se llama GridX, que es una compañía que construye compañías o startups de base científica. Mi vida comenzó en Entre Ríos, en Paraná. Soy hijo de Miguel y mi mamá Elena. Mi padre, un emprendedor nato que comenzó como comerciante en la ciudad de Paraná. Y mi mamá, de la rama de la educación, profesora de inglés, idioma que aprendí mucho más tarde, que no logró enseñarme ella. Mis padres eran dos personas completamente distintas. Mi papá un tipo muy emprendedor y mi madre una intelectual. Nosotros estábamos más o menos en el medio, éramos medio vagos cuando éramos chicos y era muy difícil concentrarnos o ver el valor que podía tener desde un pueblito como Paraná, un idioma con el inglés. Crecimos en un lugar donde mi padre era un emprendedor, un tipo de trabajo. Como buen italiano, difícil separar la familia del trabajo, con lo cual todos nosotros trabajamos desde edad muy chica. Mi padre fue comerciante, tuvo panadería, tuvo una red de supermercados y hicimos un poco de todo y nos encantaba trabajar. Yo trabajé de verdulero, iba al mercado de abasto a comprar verdura, ahí aprendí de verdura, también aprendí a defenderme porque era muy chico y el mercado de abasto era un lugar interesante para entrar. Trabajé de carnicero cuando tenía 13, 14 años, ¿sí? Puedo despostar una vaca, ¿sí?, entera. Y mi mamá, una persona mucho más intelectual. En la biblioteca yo recuerdo libros de Shakespeare que nunca leí, ¿sí?, todos en inglés. Y no aprendí el inglés porque me gustaban otras cosas, me gustaba jugar, no me gustaba. Pero bueno, crecí en Paraná hasta los 16 años, cuando vine a Buenos Aires a estudiar una carrera que no sabía que iba a estudiar. En realidad quise estudiar ingeniería, era lo que me atraía, aparte de la veterinaria, de los animales, pero decidí que eso iba a ser más un hobby que una carrera y terminé estudiando ingeniería en petróleo. Terminé estudiando ingeniería en petróleo no porque supiera que era lo que quería estudiar como base técnica, pero sino que tenía una serie de elementos que era lo que me motivaba en la vida. No me veía estudiando o trabajando en realidad en una empresa, en un escritorio, en una ciudad. Me veía más trabajando en un lugar al aire libre, donde tenía que tener interacción con la gente, interacción con la tecnología y principalmente interacción con la naturaleza. Estando ya en Buenos Aires estudiando ingeniería mecánica, me tocó aterrizar como alguien de la provincia en un lugar muy lindo de Buenos Aires. Tuve la posibilidad o la oportunidad de vivir en una residencia universitaria católica. Ahí yo veía que los ingenieros terminaban trabajando en una fábrica en Buenos Aires, o en una fábrica en el conurbano, o en una oficina en algún lugar lindo. No me veía trabajando en un ambiente de oficina. Yo quería otro tipo de acción. En el segundo año de mi carrera se forma la carrera de ingeniero petrolero en el ITBA. En ese momento yo trabajaba. El ITBA había tenido la generosidad de darme un préstamo de honor, con lo cual me pagaban una parte importante de mi carrera, o me soportaban una parte importante de mi carrera. Yo estudiaba y trabajaba. Y el trabajo me hizo llevar a entender el mundo petrolero, y durante los veranos hice 2 visitas o pasantías a campos petroleros. Uno en la Patagonia Profunda, en Santa Cruz, y el otro en Neuquén.
Esas dos prácticas o esos 2 veranos me mostraron ese mundo. Y fue un mundo que de alguna manera me atrajo y me enamoró, porque combina el hecho de tener que trabajar con gente. Y cuando digo trabajar con gente, no solamente con profesionales, con obreros, con la gente que vive en esos lugares, con los dueños de la tierra donde se perforan los pozos petroleros, en un ambiente donde la naturaleza no siempre te juega a favor. Los inviernos en la Patagonia son duros, los veranos también son duros. Me ha tocado trabajar en Indonesia. La operación que yo corría era en el mar de Java. La logística completamente distinto, la naturaleza es completamente distinto que la Patagonia, pero también me tocó hacer un proyecto en el Polo Norte, me tocó hacer un proyecto en la Siberia, entré a Siberia muchísimas veces, trabajé en Siberia un tiempo largo, China, el desierto de Sahara, trabajé en el norte de Argelia. Siendo presidente de Schlumberger me tocó trabajar en muchos lugares del mundo, trabajé mucho en Rusia, en Irak, en Irán, en Medio Oriente, en África, norte de África, Latinoamérica, Estados Unidos. Con lo cual me tocó viajar mucho. Mi primer recuerdo de un avión fue viniendo a Buenos Aires. Era muy chiquito, creo que no me lo voy a olvidar nunca más. Hoy soy miembro de por vida de British Airways y de otras aerolíneas. Tengo acumuladas más de 2 millones de millas. Aeropuertos y hoteles eran parte de mi vida y no lo digo con mucho orgullo porque es más lindo dormir en la cama de uno. Las experiencias de alguna manera nos van haciendo lo que somos. El Miguel de Paraná y el Miguel de hoy son 2 personas completamente distintos, posiblemente con los mismos valores, con una experiencia completamente distinta. Pero las cosas básicas siguen siendo las mismas. Si bien no tenía exactamente claro dónde quería llegar, tenía claro que me gustaba tomar riesgos y probar nuevas cosas. Así que comencé, después que me recibí, me fui a vivir a Denver, Colorado. Se me presentó mi primera oportunidad de trabajo en una compañía que hacía lo que a mí me gustaba hacer, que en ese momento era trabajar en yacimientos petroleros, pero desde una computadora. Eran lo que llamábamos simulación numérica. En ese momento, mi mujer, Verónica, que me acompaña en los primeros días y que conocí a los 14 años, quedó embarazada de mi primer hijo. Quería que Matías naciera en la Argentina, así que volvimos y comencé a trabajar para YPF, en donde me habían ofrecido un trabajo. Hicimos todo mal, o hice todo mal, porque mi mujer viajó de Denver, Colorado, donde vivíamos muy bien y donde tenía su médico. Volvió de 8 meses. Ella se quedó en Paraná, que era nuestra ciudad natal, y yo me fui a Las Heras. Pero no Las Heras y Callao, acá cerca en el centro, sino hay un pueblito que se llama Las Heras, en el medio de Santa Cruz. Es un pueblo muy inhóspito, es un pueblo petrolero. Es un pueblo que en aquella época tenía el mayor índice de suicidio de gente joven. Fue un lugar que realmente me hizo crecer mucho profesionalmente. Verónica tuvo un parto horrible porque nuevo médico, un mes al llegar, y yo no llegué nunca al parto, porque cuando me avisaron ya era muy tarde, tenía que recorrer 300 kilómetros en camioneta, luego tomar un avión, así que llegué a ver a Matías ya cuando había nacido. Fueron años muy intensos, en ese momento YPF estaba siendo privatizada, yo era parte de una camada de chicos muy jóvenes que entraban con muy poca experiencia, supuestamente a crear una nueva compañía, una nueva filosofía de la compañía, en una compañía que históricamente tenía mucha cultura, era muy fuerte y gente que sabía mucho de lo que hacía. Así que bueno, fue una experiencia sumamente interesante. Trabajé en el sur, tomé responsabilidades muy temprano, tenía muy claro que quería liderar. No quería hacer una carrera técnica, quería hacer una carrera de línea, quería estar en la primera línea de guerra y liderar desde ahí. Y me tocó trabajar en la Patagonia profunda de la Argentina, en un lugar donde teníamos la mayor cantidad de actividad. Luego de ahí me fui a Dallas. En ese momento YPF también tenía la ambición de ser un jugador global. Se compra una compañía que se llama Maxus y el presidente de Maxus en ese momento, un italiano, me ofrece ir a trabajar a Maxus en una visita que hace al lugar donde yo trabajaba o lideraba
se quedó impresionado con el trabajo y me ofrece ir a Dallas, así que volví a Estados Unidos unos pocos años después de que había trabajado acá en YPF. Fui a Venezuela, en Venezuela también me tocó en una época muy activa, en Venezuela había mucho desarrollo, y de Dallas me presentan un desafío que es ir a liderar una operación en Indonesia. Y esa fue posiblemente mi primer cambio cultural importante. Si bien Estados Unidos fue un cambio cultural, en Indonesia aprendí que para ser un buen líder no es suficiente tener conocimientos técnicos y ser un buen profesional. La parte humana juega un rol fundamental en ser exitoso o no liderando una operación. Para los indoneses es muy difícil separar la gente entre buena y mala desde el punto de vista de performance. Quise hacer un ranking, no funcionó, luego hice algo que se llama ranking forzado, donde le poníamos números de 1 a 5 y dije, bueno, acá realmente no va a haber forma de escapar, ellos me van a tener que calificar 5 al mejor y 1 al peor. Y terminé con un promedio de todos los ingenieros de 2,5. Y por más que quería forzar la separación de quién era bueno y malo, era imposible. Pasé ahí una guerra civil, estuve durante la guerra, me tocó evacuar los empleados internacionales, me tocó evacuar las familias. Decidí quedarme durante los meses de guerra, ya que teníamos una operación muy grande y no veía regresando al país como expatriado y haber dejado los locales viviendo y poder regresar a liderar nuevamente. Así que la experiencia de trabajar en una zona de guerra fue también muy interesante, y vivir en un país que de alguna manera era tan pacífico y pasó a tener tanta tensión, tantas muertes, tanta sangre, también fue realmente un aprendizaje y un aprendizaje fuerte. Luego me tocó entrar a varios lugares posguerra. Entré a Irak, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, pero todavía cuando Al-Qaeda estaba muy activo, en un trabajo que no era con Maxus ni con YPF, sino con una compañía que se llama Schlumberger, que es una compañía global que opera en 235 lugares del mundo y de la cual fui presidente. Mi regreso al país tuvo que ver con una compañía que de alguna manera me formó profesionalmente. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos a YPF por un lapsos corto a la Argentina, tengo unos 3 o 4 años muy ricos desde el punto de vista profesional, porque trabajo realmente en la línea de fuego de un campo petrolero, me toca liderar. Hay gente que creyó en mí y me dio esa responsabilidad de alguna manera muy temprana, lo cual agradezco enormemente y siempre llevo ese agradecimiento conmigo, y me formé profesionalmente de alguna manera. Mi regreso a la Argentina no está de alguna manera desacoplado de ese sentimiento o de esa experiencia. El gobierno empieza a buscar a alguien para liderar YPF y la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner me ofrece trabajar en YPF y liderar, tomar el rol de CEO de YPF. Claramente, más allá de que yo en ese momento vivía en Londres, donde hoy todavía tengo mi casa y es un poco nuestro centro de operaciones familiar, y dirigía una operación mundial para una compañía como Schlumberger, que es la compañía número 1 del mundo en servicios petroleros. El hecho de volver a la Argentina a liderar en el lugar donde de alguna manera yo había nacido biológicamente y había nacido también profesionalmente, tenía un sabor muy especial. El hecho de que un gobierno buscara un profesional, que en este caso la presidenta buscara un profesional que no conocía, que venía de familia radical, pero que creía que tenía las herramientas y el conocimiento como para liderar YPF, también me motivó a tomar la decisión. Yo no necesitaba volver a la Argentina, no estaba en mis planes volver a la Argentina. Cuando volví a la Argentina vos me decías Randazzo y yo no sabía si era un arquero de fútbol o un ministro de algo. Ese nivel de desconocimiento tenía de la política argentina. Entonces los primeros tiempos fueron muy duros desde el punto de vista de trabajo, y luego fue realmente algo que nos dio mucha satisfacción porque empezamos a alcanzar objetivos. El primer objetivo fue rearmar un equipo de trabajo world class, y para eso atraer, motivar, repatriar, lograr que gente de mucha valía
generalmente argentinos que trabajaban en el mundo, tuvieran como yo el fuego de volver a su país. Eso se logró, armamos un equipo de primer nivel. Bueno, el CEO actual de YPF regresó, estaba viviendo en España, regresó para trabajar en YPF dentro de mi equipo. En ese momento el país tenía una crisis de producción que era la foto del día, pero no tenía muchos recursos ni reservas a ser desarrollados. El único lugar donde había un gran desafío para poner recursos en escala de gran valor era Vaca Muerta, pero no teníamos la tecnología. La tecnología son equipos que hay que traer de afuera. No teníamos el framework legal, no teníamos un marco legal, necesitábamos un know-how. Teníamos que aprender y traer gente también, y trajimos mucha gente que supiera de no convencional. No teníamos la infraestructura, pero el desafío estaba ahí. Trajimos el equipamiento, logramos convencer a compañías de servicio que había que apostar a la Argentina, que ese recurso podía ser de escala y se podía desarrollar. Me tocó defender una ley en el Congreso y en el Senado, el capítulo de no convencional en la ley de hidrocarburos se pasó en el 2014 con amplia mayoría de votación. Todo el arco político entendía que eso era importante. Construimos las oficinas en el medio de un lugar que se llama Loma Campana y luego había que atraer inversores. Y esa era posiblemente la tarea más difícil. Bueno, trajimos inversores, vino una compañía como Chevron, que invirtió en ese momento $1 billón, $1.000 millones, hoy lleva invertido más de 5.000. Petronas, que es una compañía que te conocía muy bien, porque yo había trabajado en Malasia. Dow Química, una compañía que hace refino. Se trajo muchísima inversión y esas compañías realmente ayudaron, sentándose en el asiento de acompañante, YPF estando en el volante, a poner en valor Vaca Muerta. Y hoy tenemos recursos por 100 años de petróleo y tenemos recursos recuperables por 200 años de gas. Entonces, Argentina pasó de tener una situación de escasez a tener una potencial situación de abundancia. Yo quería preguntarte, ¿por qué en Argentina, habiendo otros lugares, especialmente entiendo que de Medio Oriente, oportunidades de shale oil y shale gas, ¿por qué Vaca Muerta? Decidimos en Argentina porque realmente pensamos que Vaca Muerta como recurso es un recurso de clase mundial y excepcional. También elegimos Vaca Muerta porque nosotros como argentinos nos sentimos que tenemos un edge, una diferenciación desde el punto de vista de entender la mentalidad, la política, el lugar de la Argentina. No fue una decisión fácil. Muchos de los chicos que me acompañaron en esa decisión, posiblemente algunos pensaban que Vaca Muerta era el lugar donde invertir y otros no. La noción de líder para mí tiene mucho que ver con la capacidad de crear y con la capacidad de movilizar talento casi sin pedirlo. La última compañía que creé, que se llama Vista Oil and Gas, es una compañía que de alguna manera nace del liderazgo de 4 personas, mía y de 3 socios míos, que concebimos armar una compañía de oil and gas distinta. Un animal que de alguna manera fuera más ágil que las compañías que hoy operan en el mundo, y también con un concepto de compañía en el cual todos los que trabajamos sintamos la libertad y el sentido de pertenencia, de pertenecer a algo que es un poco nuestro. Creo que parte del liderazgo en este caso tiene que ver mucho con la innovación. Es una compañía que nace en su génesis con una movida muy innovadora, que fue armar una compañía con un instrumento financiero que se llama SPAC. El SPAC es un Special Purpose Acquisition Company. Es una compañía que nace basada en que una persona con un track record, con mucha credibilidad y una idea, va hacia sus inversores y le pide dinero a cambio de una acción de algo que no existe. Y el día que levante ese dinero, nosotros levantamos $800 millones, casi $1 billón. Esa acción que uno le da a ese inversor que cree en uno, cotiza en la bolsa. Es un IPO el primer día, es una empresa pública el primer día sin tener activos. Con lo cual es una apuesta desde el punto de vista de inversión extremadamente importante
y con ese dinero uno luego ejecuta su idea. Y cuando va a ejecutar su idea, llama a los shareholders, a sus inversores, y les dice, esta es la manera que voy a ejecutar mi idea. Y estos inversores tienen la posibilidad de seguir apostando o tienen la posibilidad de retirar el dinero. Si retiran el dinero, la idea murió ahí y el proyecto murió ahí. Si no retiran el dinero, esa compañía se convierte en una compañía con activos, con gente. Bueno, ese es el nacimiento de Vista. Esa idea que era, de alguna manera, armar una compañía de petróleo distinta. Y cuando digo distinta me refiero a muchas cosas distintas, hasta me refiero a la sustentabilidad. Cómo nosotros producimos petróleo y al mismo tiempo pensamos en secuestrar CO2. Hoy hablamos de autos eléctricos, pero son autos con motores eléctricos. Si un auto eléctrico funciona en la Argentina, ese es un auto a gas, porque la electricidad se produce con gas. Si funciona en Francia, es un auto nuclear, porque la electricidad se produce con energía nuclear. Entonces, como industria y particularmente como compañía, tenemos dos desafíos. Y el primero, más importante, es ver cómo balanceamos el footprint de CO2 para tener un impacto en el calentamiento global. Como te decía antes, yo creo que nosotros estamos en una sociedad donde la energía no es algo que daña. La energía nos ha permitido cambiar el mundo positivamente. Entonces, yo creo que el desarrollo es importante y creo que desarrollar con sustentabilidad es muy importante y creo que estamos en ese camino. Cuán rápido lo encontramos es básicamente para lo que estamos acá. Los riesgos medioambientales siempre existen, como existe el riesgo de que un avión se caiga. Si hacemos las cosas bien, es una industria que no debería tener accidentes importantes. La clave es poner arriba en las prioridades la seguridad y el medio ambiente. Hoy somos una sociedad que vive del combustible fósil, pero estamos transicionando a algo. La realidad es que esa transición va a ser larga. Tengo dos hijos, uno trabaja en la industria petrolera, en una posición también de pequeño líder en el campo. Trabajó en el desierto de Saudi Arabia 2 años y hoy trabaja en una plataforma petrolera en Noruega. O sea que está haciendo la colimba petrolera con todas las estrellas. Y tengo una hija, Malena, que no tiene nada que ver con la industria petrolera, posiblemente está en contra de la industria petrolera, tiene una beta muy social, lo cual me pone sumamente orgulloso, quiere cambiar el mundo, se recibió en King College en desarrollo y está abocada 100% al desarrollo social y a todo lo que haga que tenga que ver con medio ambiente y el cambio climático. Casi te diría una activista antipetrolera, con lo cual nuestros almuerzos son interesantes. Verónica y mis 2 hijos vivimos en muchos lugares del mundo, nos movíamos muy seguido. Realmente no importa dónde vivas, ¿sí? Lo que importa son tus raíces, tu referencia, tus valores y tus sentimientos. Decidimos comprar un campo en Entre Ríos para volver todos los años a ese campo, a que los chicos de alguna manera tuvieran la Argentina como punto de referencia y mamaran la cultura argentina de alguna manera. El asado, el campo, los caballos. Nosotros nunca dejamos de tener nuestras raíces acá. Nunca dejamos de sentirnos auténticamente argentinos por más que viviéramos afuera. El concepto de GridX, que es una compañía que cofundé, era la idea de formar compañías o construir compañías de base científica. Las compañías o los startups de base científica en el mundo se forman naturalmente en una universidad o en un centro de investigación. En la Argentina nosotros dijimos, acá no se van a formar naturalmente. Entonces queríamos formar compañías de base científica que apuntaran a biotech y que apuntaran a sustentabilidad, que son las compañías que yo creo que van a cambiar el mundo. Entonces lo que GridX hace es buscar emprendedores y buscar científicos. Y como si fuera un Tinder de startup, ¿sí? Empieza a hacer que el científico y el emprendedor se conozcan. Y en ese conocimiento hay un proceso para que de conocerse y de empezar a trabajar juntos creen una compañía.
Hoy Gridex ha formado alrededor de 30 compañías, sigue formando, este año va a formar otros tantas. Hay una compañía de unos chicos que vieron la posibilidad a través de una tecnología que tiene que ver con la genómica de generar un HomeKit de diagnóstico. Amazon miró esta compañía y la acaba de comprar por una suma considerable. Estos chicos ahora trabajan para Amazon. A mí me gustaría preguntarte cuál pensás que es la mejor y la peor decisión que tomaste dentro de, digamos, tu historia profesional. Creo que una decisión muy buena que tomé fue cuando estaba en Denver, Colorado, haciendo algo muy técnico, y ahí me crucé con un ingeniero francés, Jean-Claude Coronov, alguien que fue muy reconocido desde el punto de vista de ese trabajo que yo estaba haciendo. Él me dijo que era muy bueno lo que yo estaba haciendo, pero que en este momento primero de mi carrera no me olvidara de ir al campo, ir a las operaciones. Si yo no hubiera tomado la decisión de pasar en ese momento por ese aprendizaje del campo, no hubiera podido llegar a donde llegué. La decisión, no sé si la peor, la más difícil, cuando uno se mueve como nómade, como familia, de un lugar a otro, el concepto de familia que tenemos los argentinos, que sigue estando intacto, se reduce al corazón familiar, porque te moves con tus hijos y con tu mujer, y no importa dónde vayas, esa es tu base emocional, es ahí donde estás parado. Cuando regresé a la Argentina después de muchos años de estar en el mundo y ya con base establecida en Londres, donde hoy está mi casa, tomé la decisión de volver para trabajar en YPF. Esas son decisiones que uno no toma con una tabla Excel o spreadsheet ni analíticamente. Son decisiones que son tan fuertes que tienen un componente emocional muy importante. Y creo que todas las variables de lo que yo pensé que tenía que hacer desde el punto de vista emocional las tenía cubiertas. Lo que sí no cubrí fue el hecho de que ese núcleo familiar se rompía porque dejamos a nuestro primer hijo en Inglaterra, porque tenía 15 años y estaba en sus últimos 2 años de high school. Y bueno, eso fue doloroso desde el punto de vista familiar, mucho. Si lo haría de nuevo, puede ser. Si me arrepiento de algunas cosas, me arrepiento también. No creo en que uno puede planificar su vida. Y no fue como viví mi vida hasta ahora, no con un plan. Creo que uno sí, o por lo menos a mí me ha pasado, tiene muy claro el norte. Yo tenía muy claro el norte, sabía que quería liderar, sabía que quería conocer el mundo. Siempre tomé la vida abrazando lo que la vida me traía y haciendo de eso lo mejor. Al final del día, la vida es un camino que te va presentando oportunidades, te va dando piñas y tropezones, pero lo que hacemos con eso depende un poco de nosotros. Bueno, yo creo que he tratado de hacer lo mejor de lo que se me ha presentado.